de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cercas en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida he sido bueno, En mi en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. aleluya, aleluya, oh aleluya. Con cuánto ha sido bueno el Señor, aleluya, aleluya. Dios sigue siendo fiel, ¿verdad? Y Dios sigue siendo bueno. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. El estar aquí en esta mañana, usted y yo, eso es un honor. Eso es un privilegio que Él nos permite que usted y yo en esta mañana vengamos a exaltarle, a reconocerle a ese Dios maravilloso. Porque tenemos ese privilegio, ¿verdad? Ese es un honor, un privilegio, siempre lo he dicho, venir aquí delante de Él. Eso
que no todo el mundo lo tiene, pero usted y yo lo tenemos en esta mañana. Ese es el privilegio que tenemos, ese Dios maravilloso. Bueno, primeramente que todo, le doy gracias a Dios en esta mañana una vez más. Le damos la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan, a las visitas que en esta mañana nos acompañan. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le decimos a esa visita en esta mañana? Bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. Son todos muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Hermanos, bueno, agradecido con este Dios una vez más por toda su misericordia, por sus bondades. Hermano, y en esta mañana yo le volteé a su lado y salude al amigo que está ahí. Dígale bienvenidos en el nombre de Jesús. Salude el uno al otro. Dígale bienvenidos, bienvenidos en el nombre de Jesús. Dígale bienvenidos en ese nombre maravilloso. Aleluya. Bueno, salude de parte de nuestro hermano William. Está en la isla de Curazao, en la convención. Se está disfrutando mucho de esa convención. Bueno, un cordial saludo le manda el hermano William a todos. Bueno, hermanos, los invito a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer el Salmo 34. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor en esta mañana? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Aleluya. Tenemos tanto, hermano, tanto que agradecerle a este Dios maravilloso. Aleluya. Que la vida no nos alcanza. Alabado sea su nombre. Aquí hay una pantalla. Vamos a leerlo a lo acostumbrado. La protección divina, alabado sea el nombre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Sus alabanzas estarán conmigo, estarán de continuo en mi boca. Perdón. En Jehová se gloriará mi alma, lo dirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que le miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, y el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es ese hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guardad tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aleluya. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Bendito sea su nombre. Él guarda Aleluya. todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Él guarda a todos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Todos. Jehová redime el alma de sus siervos y no será quebrantado nunca con él. En él confían. Amén. Tenemos un Dios maravilloso, hermanos. Tenemos un Dios de promesa. No importa tu aflicción, tu necesidad, tu tristeza, pero tenemos un Dios que nos librará de todo eso. Claman los justos, Jehová los oye. Aleluya. Tenemos un Dios todopoderoso. Y si ese aplauso es para el Señor, yo creo que lo podemos hacer mejor. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Vamos a elevar una oración. Aleluya. Aleluya. El problema que haya traído en esta mañana, la dificultad, cualquier grande o pequeño que sea, colócalo a un lado en esta mañana
Vamos a dedicarle esta hora y media, 2 horas al Señor. Vamos a entregarle todo lo que le hemos traído a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que en esta mañana levante sus manos y el primer agradecido comience esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial. Oh Dios maravilloso, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias una vez más, Señor, por este día que nos regalaste, Señor, por el aire que respiramos, oh Dios maravilloso. Porque permites una vez más reunirnos, Señor, en este lugar santísimo, ¿no? Para poder exaltarte y reconocerte, oh Dios maravilloso. En esta hora, Rey amado, presentamos, Señor, tu iglesia maravillosa. Te ruego de una manera especial, Señor, que tomes el control, Señor, sobre el grupo de alabanza, Señor, que dirijas cada canción, cada alabanza llegue ante tu presencia con olor grato, Señor. Porque solamente tú, oh Rey amado, te mereces toda adoración, reconocimiento, Padre bendito. Oh Dios maravilloso, en esta mañana te ruego de una manera especial que te glorifiques en medio nuestro una vez más. Queremos sentir tu presencia, queremos sentir tu Santo Espíritu que se ha derramado en esta mañana, Señor. Toma control sobre todos los corazones que en esta mañana están aquí, Señor. Oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bendito, maravilloso. Aleluya. Amén, amén y amén. Aleluya. Amor inmensurable. Oh, aleluya. Amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se sumen los montes, allá en el horizonte no brille más el sol. Aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios. Ese amor tan bendito que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma ay, quiero dirigirme y en mi canción decirle su amor si es mucho amor. Porque
aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. ¿Quién me separará? Ese amor tan grande. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús.
abrió su boca, le hiere, le golpea, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Santo, Aleluya. santo, Aleluya. santo es Jesús de Nazaret. Santo, santo, santo es Jesús de Nazaret. Santo, santo, santo es Jesús de Nazaret. Santo, santo. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Aleluya. Hice tu vida Aleluya. en el Calvario, sufriste allí por mí, lo hice todo por Oh, aleluya. salvarme a mí. Aquí está la presencia del Señor en esta mañana. Tú Aleluya. padeciste en mí
lugar. Siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Sé tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tu padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven Espíritu de Dios, lléname de gozo, sana mi corazón, lléname de gozo. Ven Espíritu de Dios, lléname de gozo, sana mi corazón, lléname de gozo. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Aleluya. Oh, aleluya. A ti el mundo entero, Señor, tiene que exaltarte. Aleluya. Porque solamente tú eres merecedor, Señor, de toda alabanza, de toda honra y gloria, Padre bendito, maravilloso. Aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Bueno, vamos a darle la salida a la escuela dominical, pero antes vamos a ver un video, todo lo que hacemos con nuestros niñez, para todo lo que hacen las maestras. Tenemos un corto video ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Contamos con 65 niños y adolescentes en la escuela dominical. Contamos con un grupo de 14 maestras de escuela dominical.
La necesidad más grande que tenemos es que nuestros niños sean llenos del Espíritu Santo, poder seguir contando con sus oraciones y con su ayuda. Gracias. Amén, amén, ¿verdad que sí? Qué hermoso, hermano, qué hermoso levantar. Todo es un esfuerzo, hermano. Gracias al Señor por todos los que colaboran con esa niñez. Bueno, vamos a orar, tenemos necesidad, ¿verdad? Vamos a colocarnos en pie. Yo sé que hay mucha necesidad. Bueno, aquí vamos a orar por nuestra hermana Nancy, ella perdió su mamá. Vamos a orar por la familia Sánchez Rodríguez. También vamos a orar por nuestra hermana Joana, por nuestro hermano Marciano, nuestra hermana Shirley. Oración por nuestra hermana, por Venezuela, perdón. También vamos a orar por Venezuela. Sabemos que está pasando por un momento difícil, pero tenemos un Dios poderoso. Allá también tenemos hermanos, tenemos iglesia, hermano. Que sea el Señor tomando el control. Hermano, y aquí hay una cantidad de peticiones, pero yo tengo un Dios poderoso. Solamente usted tiene que confiar en Él, hermano. Ponga su confianza en el Señor. Lo que pasa es que a veces nuestra confianza como que no está bien asentada en el Señor. Pero yo de que conozco un Dios tan fiel, nunca me ha fallado mi Dios. Créale. Por eso yo lo contagio. Confíe en el Señor. Confíe. Yo simplemente voy a orar, pero ponga su confianza en el Señor y su fe puesta en el Señor. Así que más tarde estaremos orando por todos los cumpleaños y vamos a orar, hermanos, por las necesidades, por todos los enfermos, ¿sí? Así que levantemos nuestra mano y alcemos un clamor delante del Señor, soberano Dios y Padre celestial. Dios todopoderoso, maravilloso tú eres, oh Dios. En esta mañana, Dios, estamos delante de tu presencia una vez más, Señor. Oh Dios, estamos clamando, Señor. Mira las aflicciones, Señor, de nuestros hermanos. Dios, te pido por nuestra hermana, Señor, que está pasando por un momento difícil. Nuestra hermana Joana, Señor, ayúdala, Padre bendito. Consuélala, Señor, ayúdala. Oh Dios maravilloso, también te pido por nuestra hermana María, Señor. Oh Dios, que tú la guardes, la ayudes, Señor. Que seas tú obrando de una manera especial. Restaura, Señor. Oh Dios, hay dolor, Señor, pero te tenemos a ti, Padre bendito, maravilloso. Que seas tú dándoles consuelo, Señor. Y te pido por todos los enfermos que he mencionado en esta mañana, Señor. Que seas tú obrando de una manera especial, Señor. Que seas tú sanando, restaurando, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Los enfermos son sanados en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hay poder en ese nombre. Aleluya, yo declaro sanidad, Señor. Oh Dios, por fe, Señor. Pero también en esta mañana, Dios maravilloso, clamamos, Señor, por el país de Venezuela, Padre bendito, maravilloso. Allá hay iglesias, Señor, en tu nombre, Señor. Padre bendito, yo te ruego de una manera especial, Señor, que obres en ese país, que seas tomando el control, Señor. Porque solamente en ti, Señor, podemos confiar, no en el hombre, Señor. Oh Dios, declaramos, Señor, que Venezuela tenga unas elecciones, Señor, normales, Señor. Padre bendito, te lo rogamos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre bendito, glorifícate, Señor, de una manera especial. Te lo pedimos, oh Dios maravilloso. Amén, amén y amén. Aleluya. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Yo le invito a nuestro hermano Alberto, si nos puede cortar la ofrenda. Nuestro hermano Giovanni no está por ahí. Y nuestro hermano Giovanni. Y hermanos, bueno, nosotros los hijos de Dios también adoramos y exaltamos a ese Dios con nuestras ofrendas, ¿verdad? ¿Cuántos Dios ha bendecido? Levanten la mano. Y quiero ver la mano de todos los que nos hemos bendecido. Nos ha bendecido en el hogar, en el trabajo.
sacco Gesù sta vinta, spera su venida. Mi sacco Gesù sta vinta, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco Gesù sta vinta, spera su venida. Mi sacco Gesù sta vinta, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El ahisami el avira mirón, el apone mi pía para saber. El ahisami el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Su cumpleaños. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Puedo sentir
hay libertad al cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar y disfrutar que somos libres, somos libres con su sangre. Libres soy, somos libres, libres con su sangre, con su sangre. Soy libre, Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos hemos sido libres? Aleluya. No los escucho. ¿Cuántos hemos sido libres? Aleluya. Él nos libertó. Somos libres, por eso cantamos con libertad. Aleluya. Porque tenemos un Dios vivo. Alabado sea su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, hemos cantado al Señor, hemos orado, pero también viene una parte importante. Todo lo que hacemos aquí es importante para el Señor. Vamos a sentarnos a la mesa porque queremos escuchar su palabra, ¿verdad que sí? Así que vamos a orar por el predicador de la palabra en esta mañana, es nuestro hermano Julio. Vamos a orar para que Dios lo use de una manera especial, porque yo sé que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Siempre Dios tiene algo, fuerzas, para usted y para mí. Así que vamos a orar por él. Levante sus manos y vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial maravilloso, una vez más, Señor, gracias te damos. Gracias por esta bella oportunidad que tú nos regalas, Señor. Oh Dios maravilloso, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Señor. Colocamos, Señor, a nuestro hermano Julio, Señor, el vaso que tú has escogido, Dios. Háblanos, Señor, úsale, Señor, dale la palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, caiga, Señor. Hoy fluya sobre cada uno de estos oyentes, Padre bendito. Te lo pedimos, Rey amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Háblanos, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor Jesús les siga bendiciendo. Dios les bendiga, hermano Rivaldo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Digamos gloria a Dios. Nuevamente digamos gloria a Dios. Aleluya, qué bueno es alabar la presencia del Señor, ¿verdad? No sé cuántos se sienten llenos de gozo, de alegría por contar con esta bendición. Amén. Hoy es domingo, según el calendario que manejamos nosotros, es el último día de la semana, ¿verdad? Y eso quiere decir que estamos cerrando la semana con la bendición de Dios. Amén, porque muchos de pronto, algunos están en los hospitales, algunos están tras las rejas, otros en el sepulcro, pero usted y yo tenemos la bendición de cerrar una semana llenos de gozo, aleluya, llenos de alegría. Bendito el Señor. Y bueno, si miramos el calendario hebreo, estamos iniciando hoy una nueva semana también. Hoy es el primer día de la semana según el calendario hebreo. Entonces estamos cerrando y abriendo con la bendición de Dios. Bueno, quiero saludarles a todos en el nombre del Señor Jesús, a los amigos y hermanos, a todos los que han hecho un esfuerzo por estar aquí en esta mañana. Hermano, crea que Dios valora su esfuerzo. Eso lo valora, lo aprecia mucho el Señor cuando Él ve que usted se abstiene de pronto de irse a otro lugar, a divertirse, a relajarse, y le da el primer lugar a Él.
Eso es de agrado y eso cuenta mucho a nuestro favor. Gloria al Señor. Bueno, antes de leer la palabra del Señor, o si leamos la palabra de Dios primeramente, les invito para que luego puedan acomodarse. Vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, el versículo 11 y versículo 12. Acuérdense que este es el mes donde estamos recibiendo enseñanzas bajo un lema que es Jesús, nombre sobre todo nombre. Hermanos, este es un tema muy importante que debemos apreciarlo y tratar de retener cada una de las enseñanzas que hemos recibido. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, y a la luz de la palabra dice así, leámoslo juntos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tengan la amabilidad, hermanos, están cómodos. Y bueno, yo quiero invitar a Alba Edith, ella me va a acompañar con una alabanza que va a la línea del tema que traigo en esta mañana. Voy a predicar bajo un tema y es el nombre de Jesús en la salvación. El nombre de Jesús en la salvación, es decir, ¿qué influencia tiene el nombre de Jesús en la salvación? Les invito para que estén muy atentos a la letra de esta alabanza que se va a entonar. Es muy bonita, da una muy buena enseñanza esta alabanza. Saber quién es el Padre, debes de saber quién es el Hijo, debes de saber quién es el Espíritu Santo. Si no lo tienes claro, yo te lo explico. Jesús es el Padre en su divinidad, Jesús es el Hijo en su humanidad, Jesús es el Espíritu Santo en su manifestación. Yo lo creo y siento dentro de mi corazón. Jesús es el nombre sobre todo nombre que es dado a los hombres, en el cual nosotros podemos ser salvos. Él es un Dios de orden, es Dios soberano, es Dios de poder, es Dios de la verdad. Dios que vive por toda la eternidad. La Biblia no muestra dos, la Biblia no muestra tres, la Biblia muestra uno y es Jesús de Nazaret. Él es el primero y el último también. Él es Jesucristo que pronto ha de volver. Si algún ofendido pido que me disculpe, yo tengo que predicar la verdad. Su palabra es clara, más dulce que la miel. Seguiré anunciando, Dios es uno nada más. Muchos han querido dividir ese nombre, otros han tratado de cambiar la mentalidad. Nosotros te decimos que Jesús es el nombre. Su palabra lo dice, Dios es uno y nada más. Sobre todo nombre que es dado a los hombres, en el cual nosotros podemos ser salvos. Él es un Dios de orden, es Dios soberano, es Dios de poder, es Dios de la verdad. Es el Dios que vive por toda la eternidad. La Biblia no muestra dos, la Biblia no muestra tres, la Biblia muestra uno y es Jesús de Nazaret. Él es el primero y el último
Gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La Biblia no muestra tres, no muestra dos, ¿verdad? Muestra uno solo. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Aleluya. Bueno, hermanos, como les decía ahorita, quiero predicar, enseñar la palabra de Dios en esta mañana bajo este tema, Jesús en la salvación. Bajo este contexto voy a predicar la palabra del Señor con la ayuda de Dios. Bien sabemos que Dios a nosotros, los seres humanos, nos ha revelado muchas cosas, pero también hay cosas que Él las tiene reservadas, ¿verdad? Que solamente le pertenecen a Él. Nosotros vemos ahorita mismo la ciencia tratando de indagar, de investigar cosas que de pronto Dios no las ha revelado aún. El hombre se ha esforzado, ha llegado hasta la luna, según comentan, han llegado hasta la luna y han querido tener información que están allá escondidos en la agenda de Dios, pero más sin embargo el hombre lo ha hecho, ¿verdad? Y eso, si uno lo analiza detalladamente, es un abuso del ser humano cuando quiere saber más de lo que se le ha declarado o revelado. Hay una escritura en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 9, el versículo 29. Yo quisiera que los hermanos de audiovisuales me ayuden con esta escritura. Perdón, 29, Deuteronomio 29, versículo 29. Allí la palabra del Señor dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos o para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, que hay cosas que son secretas y que Dios las tiene reservadas. Una de esas cosas secretas que Dios siempre tuvo por mucho tiempo fue la revelación de su nombre. Mas sin embargo, el Señor, aunque no hizo la declaración de su nombre, Él mirando la condición del hombre, del ser humano, porque acuérdense de que la caída del hombre tuvo como resultado destitución del ser humano a Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces esa era nuestra condición. Entonces Dios, Él trata de tener un acercamiento al hombre con la finalidad de ayudarnos, porque Él ya sabía de que Él había arrojado desde los cielos al ángel que lideraba la alabanza desde el segundo cielo. Y dice la palabra del Señor que Dios lo conoce todo y sabía que por causa de que este ser, que Dios lo llamaba lucero de la mañana y le tenía tantos calificativos hermosos, pasó a ser de un ángel a alguien que se convertiría en espanto para toda carne. Ya saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? A Satanás. Y él conoce perfectamente la gloria de Dios. Él conoce perfectamente lo que hay allá arriba. Por lo tanto, cuando él fue arrojado, automáticamente su tarea fue destruir. Entonces, Juan el evangelista dice: porque el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Esa es la obra del enemigo. Entonces Dios comienza a acercarse al hombre precisamente para extender su misericordia sobre nosotros. Pero como Dios es espíritu, Dios en su esencia, dice la Biblia, que la tierra tiembla a su presencia y que los mares temen secarse a la presencia del Señor. Los océanos temen desaparecer a la presencia del Señor. Entonces,
¿cuánto menos nosotros los seres humanos podríamos de pronto tener un contacto directo con Dios, ya que dice la Biblia que las rocas se quiebran solamente a la presencia de Dios? Mas sin embargo Dios, dice la palabra del Señor, que Él siempre sintió un afecto por el pueblo de Israel. Siempre sintió un afecto por ellos. Pero hubo un tiempo en el cual los israelitas emigraron hacia la tierra de Egipto, buscando un mejor bienestar, buscando un mejor futuro. Pero las cosas a ellos no les salieron como ellos lo habían planeado. Y mire, hermano, por eso es que uno siempre tiene que encomendar cualquier causa en las manos del Señor. Por eso es que tenemos que esforzarnos por conocerle a Él, para que sea Él quien nos guíe y nos dirija en cuanto a cualquier decisión que nosotros tomemos. Israel se fue a Egipto, pero allá fueron esclavizados, les colocaron un yugo muy fuerte, y este pueblo, en vez de recibir bendición, estaban sumergidos a la autoridad de los egipcios. Pero Dios, que dice la Biblia que no se complace en las injusticias de los hombres, Dios estaba en el cielo y Él estaba allá recibiendo la mejor adoración, porque la Biblia dice que allá al lado del trono del Señor hay ángeles, hay arcángeles y querubines, que en todo momento le dicen al Señor: santo, santo, santo es el Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, en uno de esos momentos de adoración, la palabra del Señor nos enseña que mientras que Dios estaba siendo adorado, el pueblo amado de Dios estaba siendo sumergido bajo la humillación. Pero hubo un pueblo que, sin conocer a Dios, sin saber cómo de pronto invocarle, ellos comenzaron a hacer un clamor. Y el Señor desde los cielos escuchó aquella oración, aquel clamor. Y nosotros podríamos entonces analizar en el libro de Isaías, en el capítulo 52, el versículo 4 al 6, donde el Señor dice: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, pero el asirio lo cautivó sin razón. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice Dios en el siguiente versículo: ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Entonces dice el Señor: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El Señor se comprometió delante de los ángeles, arcángeles y querubines. Se comprometió de venir a la tierra y declarar a su nombre, declararle a su pueblo su nombre. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, el pueblo de Israel estaba invocando el nombre de Jehová de los ejércitos. Y si nosotros analizamos en la Biblia, el nombre de Jehová de los ejércitos se encuentra en el Antiguo Testamento registrado 3.947 veces. Se encuentra el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero si usted pasa la página al Antiguo Testamento, al Nuevo Pacto, usted se va a cansar de buscar el nombre de Jehová y no lo va a hallar por ninguna parte. Entonces sería bueno preguntarnos nosotros: ¿será que el nombre de Jehová es el nombre personal de Dios? Porque es que Dios, aunque es invocado su nombre como Jehová de los ejércitos, Él dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué piensa usted, hermanos? ¿Será que el nombre de Jehová es el nombre personal de Dios? Es bueno profundizarnos un poquito en
entrarnos un poquito más, hermano, porque es que a nosotros nos ha sido dado un nombre como lo leímos inicialmente, ¿verdad? Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Eso quiere decir que el nombre de Jesucristo está por encima del nombre de Jehová de los ejércitos. Y está por encima de cualquier nombre de los que se nombran en los cielos y en la tierra. No hay otro nombre. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. La palabra de Dios nos dice que Dios, después que dio sus mandamientos, que dio la ley a través de Moisés, Él avaló aquella escritura con unas iniciales YHWH, que estas 4 letras son conocidas como el tetragramatón. Es decir, que en el tetragrama se encuentra escondido el nombre divino de Dios. Allí está escondida o estaba escondido el nombre del Señor. Por eso es que nosotros vemos el interés de mucha gente en conocer el nombre del Señor. Y es bueno, hermanos, el nombre de Jesús, la enseñanza del nombre de Jesús, más que un tema doctrinal, es algo que tiene mucha incidencia en nuestra salvación. Porque es que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿de dónde sale el nombre Jehová de los ejércitos? Yo estaba estudiando este tema y hallé que en el hebreo primitivo, en aquellos tiempos, dice que se carecía de vocales escritas. Y entonces, frente a estas 4 letras que se encuentran aquí, YHWH, ellos no tenían forma de pronunciar, de pronto de tener un nombre claro sobre ello. Entonces llegaron a la conclusión de expresar un nombre de allí, Adonai, que quiere decir el Señor. Entonces ellos, como no podían pronunciar estas 4 letras, porque carecía de pronunciación, no tenía vocales, entonces ellos lo llamaban Adonai, que quiere decir el Señor. Entonces, a estas 4 letras, dice la enseñanza que los rabinos le anexaron 3 letras, la E, la O y la A, solo como contraseña, con la finalidad de darle una pronunciación a estas 4 letras, tratando de sacar de allí algo que todavía no había sido revelado. Es decir, querían anticipársele al Señor. Entonces le anexaron estas 4 letras, la E, la O y la A, solo como contraseña. Y dice que en ese tiempo inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo, para poder pronunciarlo. Entonces, en los medios cristianos empezó a leerse desde los fines de la Edad Media con esas vocales. Y entonces así resultó la forma latinizada Jehová con H al final. Y de allí salió el nombre Jehová. Dice la palabra del Señor que a pesar de que organizaron el nombre Jehová, duraron mucho tiempo para darle pronunciación a este nombre. Porque ellos temían, ellos sabían que el Dios que se estaba acercando al pueblo no era cualquier Dios. Entonces ellos organizaron el nombre y llegaron a la conclusión de que el nombre era Jehová, mas sin embargo ellos no se atrevían a darle pronunciación a este nombre. Y dice que los hebraitas llegaron al acuerdo general de que la pronunciación original no debía ser Jehová, sino Yahvé, que significa ser o existencia. Aunque el nombre Jehová también tiene o arroja de pronto significados muy positivos para nosotros. Porque Jehová significa Jehová salva o Jehová salvador. Entonces Yahvé significa ser o existencia. Es decir, lo que ellos querían decir, llamémoslo Yahvé,
Porque al decirle Yahvé, estamos hablando de alguien que existe en el cielo. Estamos hablando de alguien eterno. Entonces llegaron a esa conclusión de llamarle Yahvé, y así lo hacían. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que Dios sí entendió, conoció la intención del corazón de ellos. Y qué bueno por eso, ¿verdad? Que Dios conoce la intención del corazón. Cuando Dios conoce la intención del corazón, si es buena, Él nos va a ayudar a seguir adelante. Entonces nosotros podemos analizar que al Señor le llamaban Yahvé y le tenían muchos nombres. Entonces, si nos volvemos a Isaías capítulo 52, el versículo 6, entonces el Señor dice: mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Es decir, Dios sí escuchaba al pueblo, sí atendía la invocación del nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba sumergido bajo un yugo. Era un pueblo que estaba de pronto bajo un sufrimiento y no tenían a quién acudir. Pero ellos sí sabían de que en el cielo había alguien que podía extender su mano de misericordia sobre ellos y ayudarles. Gloria al nombre del Señor. Aplauda la presencia de Dios, hermanos. Bendito sea su nombre. Hay un momento donde el Señor le habla a Moisés, y yo quiero que los hermanos puedan proyectar esta escritura, Éxodo capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese yo soy quiere decir, cuando el Señor dice yo soy, me envió a vosotros, lo que el Señor le decía a Moisés: dile, el Eterno me envió a vosotros. El Eterno es quien me envió a vosotros. Entonces nosotros vamos a encontrar en todo el recorrido de la Biblia, de la palabra de Dios, que nunca se opacó ese interés en conocer el nombre de Dios. Porque, hermanos, el nombre de Dios es el que le da su identidad. En el nombre de Jesús, hermanos, está toda la autoridad de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. En el nombre de Jesús está todo el poder. Ahora que digo esto, me acuerdo de algo y quiero traerlo a colación. Y es que en la región de Gadara había un hombre que fue poseído por legiones de demonios. Y a este hombre lo ataban en su casa, lo amarraban con cuerdas, porque se convirtió en alguien peligroso para la sociedad. Y lo ataban, y dice la palabra del Señor que tenía tanta fuerza que rompía las cuerdas. Entonces los familiares decían: hagamos algo, vamos a atarlo con cadenas. Y lo ataban con cadenas de hierro. Y aún esas cadenas ese hombre las rompía, las destrozaba y se iba a dormir en los sepulcros, en el cementerio allá en Gadara. Y nadie había podido hacer nada por él. Pero, hermanos, las cosas suceden o sucedieron en ese tiempo y quedaron plasmadas en la Biblia, en la palabra de Dios, para que en usted y en mí en este tiempo se despierte una confianza cuando invocamos el nombre de Jesús. Aquel hombre nadie lo podía detener. Entonces Jesús un día se dispuso a llevar el mensaje de la salvación a Gadara. Él iba en una embarcación y cuando iban llegando a la playa, a la orilla, ese hombre loco estaba a pocos metros de la orilla.
Y mire usted que los demonios saben que ese es el nombre personal de Dios. El enemigo, el diablo, sabe que ese es el nombre personal de Dios. Aquel hombre estaba poseído allá, pero cuando los demonios que estaban en él percibieron que en aquella embarcación venía alguien sobrenatural, comenzaron a hacer una exclamación y a decir: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, has venido para atormentarnos antes de tiempo. A eso has venido, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Gloria al Señor. Y el Señor le dijo: calla, o callen y salgan de ese hombre. Y todos esos demonios tuvieron que salir, pedirle permiso al Señor para entrar en un hato de cerdos. Y poseyeron los cerdos. Y todos aquellos cerdos se ahogaron, porque aquellos demonios los lanzaron por un despeñadero. Gloria al nombre del Señor. Les estoy diciendo esto, hermano, para que nosotros vayamos analizando el poder que hay en el nombre que nos ha sido revelado. Gloria a Dios. Dios le hizo una promesa a Manoah de darle un hijo. Y le dijo a Manoah con anticipación que sobre la cabeza de ese niño no podía pasar navaja, porque este niño sería nazareo. Y dice la palabra del Señor que este hombre, cuando el ángel de Jehová se le apareció, hermano, y sepa algo, cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando del mismo Dios, no es otro. Entonces Manoah recibió la visita del Señor, donde el Señor le dijo de que le iba a dar el privilegio de obtener un hijo, y le iba a colocar por nombre Sansón. Entonces él le dice al ángel: declárame tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra, entonces yo y mi familia te honremos a ti. Y el Señor le dice a Manoah: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Hermano, Dios no pensó en ningún momento de reservarse por toda la eternidad este nombre. No. Lo que sucede, hermanos, es que así como el Señor dijo: por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Usted sabe por qué usted y yo sabemos el nombre del Señor en este tiempo? Por motivo de nuestra salvación. Porque usted y yo estábamos, hermanos, dando pasos agigantados hacia la condenación eterna. Entonces esto sería revelado en su tiempo, en el tiempo de Dios sería revelado. Es decir, que no podemos nosotros tratar de anticiparnos a las cosas que Dios no nos ha revelado. Gloria al nombre del Señor. Y mire usted que Dios comienza de una vez a invitar al hombre a pedir señal. Es decir, lo que Dios quería era que el hombre le dijera: Señor, revélanos tu nombre para nuestra salvación. Entonces Dios le habla a un hombre llamado Acaz y le dice al profeta: pide señal para ti, demandándola sea allá en lo profundo de la tierra o allá en las alturas. Pero Acaz era un hombre temeroso de Dios y dice: yo no voy a tentar a Jehová mi Dios pidiéndole señal. Hermano, porque pedirle señal al Señor sería como que colocar la incredulidad por delante, porque Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Y de esto se guardó Acaz. Y Acaz dice: que me guarde el Señor de que yo pida señal para mí, no lo voy a hacer. Entonces el profeta Isaías se le acerca a Acaz y le dice: bueno, pero entonces no es suficiente que ofendan a los hombres, sino que también hay que ofender a Dios. Le dice a Acaz, pero Acaz había dicho: no, yo no voy a ofender al Señor, yo no lo voy a ofender. E Isaías le dice a Acaz: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El que prometió venir, gloria al Señor, el que dijo: yo mismo estaré presente. El que dijo: yo mismo estaré presente, dice Isaías, gloria al Señor, bendito sea su nombre.
Entonces comienzan a verse de pronto esa luz de la revelación del nombre del Señor. Y más adelantico vemos entonces a Isaías profetizando bajo la unción y dirección del Espíritu Santo, diciendo allá en Isaías en el capítulo 9, el versículo 6, donde dice, porque un niño nos es nacido. Mire que allí comienza él a hablar no solamente del nacimiento, sino a mostrar las características de este niño que iba a nacer. Es decir, no es cualquier niño el que va a nacer, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y dice, y se llamará su nombre admirable. Todavía no había llegado el momento. La palabra admirable, Dios se la había dicho a Manoah también. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Hermano, nosotros en este tiempo no podemos perder el sentido de la admiración por el poder que hay en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, porque su nombre es admirable. Entonces allí vemos las características. Primero, el nacimiento de ese niño. ¿Cuál será el nombre de ese niño? El nombre de ese niño será admirable. Ese niño será consejero. Ese niño es el mismo Dios fuerte. Hermano, amigo, ese niño no era cualquiera. Dios lo estaba haciendo en humillación para traernos a nosotros salvación. Porque Dios es espíritu y a Dios nadie le ha visto jamás, dice la Biblia. Entonces Él entró en nuestro contexto para poder traer de pronto el evangelio y hablar personalmente con el hombre. Bendito sea el Señor. Su nombre será admirable. Este niño será consejero. Este niño es el mismo Dios fuerte. Este niño es el mismo Padre eterno. Este niño es el príncipe de paz. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor. Por eso es que nosotros vemos a Pablo escribiendo una carta donde él dice que esto es indiscutible, ¿verdad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído arriba. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Digan gloria a Dios. Aleluya. Entonces nosotros podemos analizar, hermanos, que Dios que conoce la intención del corazón, Dios que conoce los pensamientos. Hubo un momento en que Moisés le preguntó a él por su nombre, ¿verdad? Y el Señor le dice, Moisés, tú vas y dile que mi nombre, que el gran yo soy, me envió a vosotros. Pero después que Dios se le manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob, Moisés como que sintió cierta cosita en su corazón y no sé qué pensamientos se les cruzaron a Moisés. El caso es que el Señor sí supo qué pensamientos pasaron por la mente de Moisés. Entonces el Señor le dice a Moisés, porque Moisés como que le diría al Señor, o sea, eso lo pienso yo, no lo dice la Biblia, pero yo pienso que Moisés le dijo al Señor, Señor, a Abraham sí, ¿no? A él se le declaraste tu nombre. A Isaac también. Y a Jacob. A ellos sí. Pero el Señor que conoce todo, miremos lo que dice Éxodo capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Éxodo capítulo 6, versículo 2 y versículo 3 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, ¿verdad? Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿como qué? Como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Por qué? Porque es que ese no es el nombre personal del Señor.
Volvemos a lo mismo, o a lo que le decía ahorita. Al Señor le llamaban Jehová de los ejércitos y Él escuchaba y atendía el clamor o a la invocación del nombre de Jehová, pero todavía Él tenía reservado su nombre. Y por eso es que el Señor dice, por tanto mi pueblo, el pueblo que invoca mi nombre, porque Él dice, continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Es decir, cuando habían necesidades, habían calamidades y cosas así, el pueblo se le avolcaba a Moisés y le decía, ese Jehová del cual tú nos hablas, nos sacó de allá de Egipto para dejarnos morir aquí en medio de este desierto. Y comenzaban a cuestionar el nombre de Jehová. Y por esa razón fue que Dios no había declarado su nombre. Porque dentro de los mandamientos que Dios estableció para nosotros, hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No lo tomarás en vano. ¿Por qué? Porque vendrán retribución para esa persona cuando de pronto invoque el nombre del Señor en vano. Entonces Dios lo que no quería era que Él en su ira pudiera exterminar al pueblo por blasfemar contra su nombre. Porque es que el nombre del Señor es santo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? El nombre del Señor es santo. Entonces el Señor por eso no le había hecho la declaración de su nombre al pueblo de Israel. Mas ellos permanecían, se sostenían invocando el nombre. Entonces el Señor dice, por esta causa, por la blasfemia, entonces mi pueblo conocerá mi verdadero nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Mi pueblo sabrá mi nombre. Entonces el Señor le dice a Moisés, yo me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Pero hermano, la promesa de esa declaración seguía en pie. El Señor en ningún momento pensó en guardárselo para siempre. Lo que sucede y nosotros tenemos que entender en esta mañana es que desde antes de la fundación del mundo, el Señor organizó un plan de redención. Porque Él sabía que el hombre iba a pecar. Él sabía que el hombre iba a caer en desgracia. Él sabía que el pueblo, la humanidad necesitaría del socorro de Él en su momento. Entonces, Dios en su momento revelaría su nombre. Gloria al nombre del Señor. Si nosotros analizamos la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 1, cuando ya Dios envía al ángel para que hable con María y le declare que ella va a quedar en estado de embarazo sin tener esposo y que iba a concebir del Espíritu Santo. Ya Dios venía entrando, hermano, para darle de pronto los primeros pasos a la redención del ser humano. Entonces allí llegaría el momento de la declaración de su nombre. Y es bueno que nosotros vayamos entendiendo lo importante que es tener el nombre de Jesús invocado sobre nuestra vida. Un día tuve de pronto un corto debate con un pastor aquí en Aruba de una congregación diferente a la nuestra. Él me invitó a predicar, eso hace muchos años, hace como 20 años atrás. Él me invitó para que predicara en un culto de jóvenes en la iglesia que él está administrando. De hecho, él dice que es de su propiedad, pero nosotros sabemos que esta iglesia es del Señor, ¿verdad? La iglesia del Señor. Entonces, él me invitó a predicar y lo primero que me dijo fue, usted va a leer la palabra de Dios y lo va a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque por ahí andan unos Jesús solo, que solamente invocan el nombre de Jesús y dejan a un lado el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, allí comenzamos nosotros, yo le dije a él, mire, será coincidencia, yo soy uno de los que usted está calificando Jesús solo. Y es que no es que seamos solos, el Señor lo manda así en su palabra. La Biblia dice que todo lo que nosotros vayamos a hacer, sea de palabras o de hechos, lo hagamos en el nombre de Jesús para la gloria de Dios Padre. De tal forma que yo fui a la iglesia y prediqué la palabra en el nombre de Jesús. Y cuando ellos, es que la iglesia pentecostal, hermano, marca la diferencia. Y gracias a Dios por ello.
La iglesia del Señor marca la diferencia. Entonces, comenzando por allí por la invocación del nombre, cuando comencé, saludé y los invité a leer la Biblia y les dije, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Muchos se quedaron así. Y después que terminó la enseñanza de la palabra, se me acercaron varios y me preguntaban de qué congregación yo venía. Y les dije que de la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Entonces me dijo, ustedes son diferentes. Y así es, hermano. Y no es que seamos diferentes, sino que nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces llega el momento en que se le hace la declaración. Imagínese usted a José, comprometido con María. La Biblia muestra que María era una mujer del campo y no muestra sus características físicas, pero las personales, espirituales, sin necesidad, pues uno dice, bueno, desde que el Espíritu Santo la escogió a ella es porque era una mujer piadosa, temerosa de Dios, ¿verdad? En cuanto a lo físico, me imagino que también tenía que ser bonita. Y pienso que José estaba enamorado de ella. Pero en el momento en que María le dice, José, estoy embarazada. Ustedes se pueden imaginar cuál sería la reacción de José. José, la palabra de Dios dice que José quiso dejarla secretamente, porque en ese caso María tenía que ser apedreada, porque ella tenía un compromiso ya, un pacto hecho con José para a futuro unir sus vidas en matrimonio. Pero entonces cuando José estaba pensando, ¿cómo hago? Me voy secretamente, la voy a dejar para que no pierda ella su vida, para que no la apedreen, yo la voy a dejar secretamente. Entonces el ángel le habló, se le apareció a José y le dice, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, porque ella dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Jesús. Gloria al Señor. Llegó el momento de esa declaración. Llegó el momento esperado. Gloria al Señor. Le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y allí nació la esperanza, hermanos. Allí comenzó la esperanza para esta humanidad, para todos nosotros. Y dice la palabra del Señor que aunque el niño que nació era diferente, las características eran diferentes a las de un niño normal, o sea, hablándolo físicamente, sí era normal como nosotros. Porque Jesús, o Dios en su manifestación en carne, Él fue 100% hombre. Pero a pesar de que fue 100% hombre, nunca dejó de ser 100% Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Él fue creciendo, dice la palabra del Señor, en estatura y en sabiduría. Iba creciendo Jesús. Y cuando comenzó su ministerio a la edad de 30 años, comenzó Jesús a predicar unas noticias que ellos nunca habían escuchado. Y entonces comienza la persecución y comienzan los rechazos. Hermano, hasta el día de hoy hay quien rechaza el evangelio. Hay quien cuestiona el evangelio. Y Jesús no solamente hablaba solamente palabras, no, porque la Biblia dice de que el evangelio no solamente consiste en palabras, sino en poder de Dios. Entonces Jesús hablaba y al que tenía que sanar, sanaba. Al muerto que tenía que resucitar, lo resucitaba. Y esto lo hacía el Señor porque nosotros los seres humanos, parece que fuésemos todos, de pronto nos copiamos de Tomás, incrédulo, ¿verdad? Aquí humanamente el hombre dice, yo si no veo, no creo. Pero cuando ya estamos en el evangelio, las cosas se invierten. Aquí nosotros creemos para ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros somos creyentes, le creemos al Señor. Él dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquel que en la antigüedad, alrededor de 850 años antes de Cristo, hizo la promesa
Y dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Él estaba presente en Israel físicamente, el Dios del cielo estaba presente en Israel. Gloria a Dios. Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 1, si no estoy equivocado, versículo 10 y 11. Miremos lo que dice la palabra. Santo Evangelio según San Juan. Mire, Juan allí bajo la revelación del Espíritu Santo expresó estas palabras. Porque es que Juan en su momento también fue incrédulo. Acuérdese que el Señor después que resucitó, dice, finalmente apareció a los 11 mismos. Allí estaba incluido Juan, ¿verdad? Apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Eso quiere decir que Juan también era un incrédulo. Mas bajo la revelación del Espíritu Santo, después que el Señor ascendió a los cielos, entonces Él lo declara de esta manera, hablando de Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y mire lo que dice la palabra del Señor, a lo suyo, es decir, al propósito que Él se trazó, de venir a dar a conocer su nombre, de traer buenas nuevas de salvación. Él dice, a lo suyo, a su propósito vino, y los suyos, los amados, los que Él vio llorando desde los cielos, no le recibieron. Gloria al Señor, endurecieron el corazón para Él. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor, hijos de Dios, hermanos, somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice el versículo 13, los que no son engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Mire, hermano, lo importante que es el nombre de Jesús en nuestra salvación. Bendito sea el Señor. Dios, por nosotros conocer su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que no todo el mundo es hijo de Dios. A veces uno habla con cualquier persona por ahí y dicen, yo también soy hijo de Dios. Pero resulta de que no es así. Todos los seres humanos somos creación. Él nos creó. Amén. David dijo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Pero de ser creación a ser hijo, tenemos que creer en el nombre de Jesús. Tenemos que creer que Jesús es el nombre del Dios que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea su santo nombre, digan gloria a Dios. Miren, en aquel tiempo, en la antigüedad, uno ve a los profetas apegados al nombre de Jehová y apegados a todos los nombres, porque del nombre de Jehová derivan una serie de nombres para el Señor. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, que se le agotó el agua y se le acabó la comida, ellos comenzaron a renegar y a cuestionar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le envió maná del cielo y hizo de que de una roca, de la parte más difícil donde ellos pudieran conseguir agua, una roca sólida en medio del desierto, el Señor le dijo a Moisés, toca la roca. Y Moisés tocó la roca y dice que bebieron todos, ellos bebieron, los camellos, los niños, todos bebieron y llenaron sus odres con agua para seguir el camino. Más adelante el Señor envió a enviarle maná del cielo. Se hastiaron del maná y decían, queremos carne. Como si estuvieran de pronto aquí frente a Texas de Brasil, ¿verdad? En medio del desierto exigiendo carne, imagínese usted. Pero Dios, como es tan bueno, le mandó una cantidad de codornices y ellos comenzaron a saciarse comiendo carne. Comieron carne y después que ya se saciaron, entonces ya no cuestionaban al nombre de Jehová, sino que comenzaron a decir, Jehová Jireh, porque tú eres el que provee en medio de la necesidad. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces le ponían tantos nombres, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa,
le colocaban una serie de nombres basados de pronto en el acontecimiento o en el momento que estaban atravesando. Pero a mí me gusta mucho un versículo de la palabra de Dios donde el salmista David, él se expresa de una forma muy bonita, y es el Salmo capítulo 9, versículos 9 y versículo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y el siguiente versículo, ¿cómo dice? En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ellos, hermanos, tenían una confianza en Jehová de los ejércitos porque Él les respondía. Y en este tiempo el Señor Jesús, Él dice que si Él permanece en nosotros y sus palabras permanecen en nosotros, que pidamos todo lo que queramos en su nombre y Él lo hará. Gloria al Señor. Ahora nosotros tenemos nombre, hermano. No tenemos un nombre inventado, no. No tenemos un nombre compuesto por hombre. Tenemos el nombre revelado, el nombre que estuvo oculto por siglos y edades. Nos ha sido revelado para salvación. Nos ha sido revelado para perdón de pecados. Nos ha sido revelado para sanidad física. Nos ha sido revelado para sanidad espiritual. Oh, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. El Señor comisiona a los apóstoles y le dice: ahora vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. Hermano, mire la altura de lo que es tener invocado el nombre de Jesús sobre nuestra vida. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hermano, si nosotros humanamente, frente al campo espiritual, sin Dios, no somos nada. Porque es que el Señor le dijo a Satanás cuando lo lanzó, le dice: espanto será sobre toda carne. Y a la presencia de un demonio, ahora nosotros que tenemos el Espíritu Santo, por ejemplo, uno llega a un lugar donde está un endemoniado y uno siente, porque tenemos el Espíritu Santo, uno siente que la piel se le eriza, pero es por la presencia del demonio. Pero ya uno no le tiene temor a eso. ¿Por qué? Porque es que ya ellos guardan un respeto. La Biblia dice: ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. Es decir, que cuando nosotros llegamos a un lugar, nada más con la misma presencia, ellos nos conocen, ellos conocen nuestra identidad. Nosotros ahora, nuestra identidad como cristianos es que tenemos el nombre de Jesús invocado sobre nuestra vida. El Señor dijo que nos daría un nombre nuevo, ¿verdad? Nos daría un nombre nuevo. Ese nombre es el nombre de Jesús. Y cualquiera por allí afuera de pronto ve al hermano Libardo y dice: no, este es Libardo, el que trabaja en tal lugar. Pero eso lo dice el hombre. Pero si lo ve un espíritu, un demonio, va a decir como los demonios que tenían poseído allá aquel hombre en Gadara, que le dijeron a Jesús: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, has venido para atormentarnos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque ya él tiene una investidura. La Biblia dice que el que es bautizado en el nombre de Cristo Jesús estáis revestidos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aplaudan la presencia del Señor. Entonces nosotros hoy tenemos un privilegio grande. Cuando enfermamos y de pronto el médico da un diagnóstico negativo, entonces uno se goza y uno dice: es la oportunidad. Aleluya, para que el Señor muestre su gloria en mi necesidad. Es la oportunidad para yo conocer más a Dios, para ver su fidelidad sobre mi vida. Es la oportunidad para hacerlo. Hermano, Dios es bueno y Él no cambia. Aleluya, Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. La Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo sigue siendo el Dios eterno. Así lo veamos y cualquiera lo vea como un hombre, nosotros tenemos que ver a Jesucristo como el Dios todopoderoso, como el alto y sublime Dios. Y ante este nombre se doblará toda rodilla, dice la Biblia, de los que están en los cielos y en la tierra.
y debajo de la tierra. Hermanos, ni aún la muerte, escuche esto, ni aún la muerte será motivo para que una persona tenga que hacer esta declaración delante del Señor. Cualquiera que de pronto ahorita rechaza el nombre de Jesús y se murió y se fue, la Biblia dice que los que están debajo de la tierra también tendrán que hacer esa declaración. Será tarde, sí, pero la tendrán que hacer. Los que están en el cielo tienen que decir que Jesús es el Señor. La Biblia dice que ya el Señor está en su humanidad, está allá arriba sentado en el trono. Eso lo vio Juan el apóstol. Él dice que Dios le mostró una visión, le mostró el cielo y dice que le mostró un trono y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era como un cordero inmolado. Gloria al Señor. Y vio ángeles a su alrededor diciéndole: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Gloria al Señor. Lo estaban adorando. De pronto cuando Jesucristo entró, conmocionó a los cielos y confundió a los ángeles. Hace unos días yo prediqué y decía eso, lo que dice el Salmos capítulo 24 cuando habla acerca de la ascensión de Jesucristo. Ellos no conocían al Señor porque ellos estaban acostumbrados a ver a Dios en su esencia, porque Dios es espíritu. Amén, Dios es espíritu. Y estaba entrando al cielo como hombre, porque Él, dentro del propósito eterno de redención, de redimirnos a nosotros, tenía que hacerse hombre. Porque es que dentro de su ley, dentro de su justicia, para que el hombre fuese perdonado y salvo, tenía que haber un justo que derramara su sangre por él. Entonces dice la Biblia que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había ese hombre, para ver si lo encontraba, un hombre entendido que pusiera su vida en rescate por la humanidad, y dice que no lo halló. Entonces él no podía quebrantar lo que antes había dicho dentro de su palabra. Entonces él se preparó cuerpo, por eso es que él dice: me preparaste cuerpo, gloria al Señor. Él se preparó un cuerpo humano para poder venir y hablar con nosotros. ¿Sabe por qué lo hizo, hermanos? Porque el Señor lo hizo con anterioridad, utilizando profetas, mandándole mensajes al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Israel? Mataron a los profetas, apedrearon a los profetas y rechazaron el mensaje. Y cuando Jesucristo entró por primera vez en Jerusalén, cuando llevó el mensaje, acuérdese que Jesús se crió por allá en Betania. Él se crió por allá y allá fue donde vivió su vida. Pero cuando comenzó su ministerio, llegó por primera vez a Jerusalén. Y cuando llegó a las puertas de Jerusalén, él tuvo que lamentar la condición de Israel. Y lanzó estas palabras diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, Jerusalén? Así como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas para protegerlos, y no quisiste, Jerusalén. ¿Cuántas veces lo quise hacer? Ahora estoy aquí presente, gloria al nombre de Jesús. Ahora estoy aquí yo mismo, como lo había prometido, de venir y llegar personalmente a este lugar. Dios tuvo que rechazarle o cuestionarle, al pueblo de Israel, esa indiferencia a todo aquel plan que el Señor trazó primero. Entonces el Señor viene personalmente. Por eso es que el Señor se hace hombre, para poder sostener un diálogo con Pedro, para sostener un diálogo con Juan, con Jacobo, con Zebedeo, con cualquier persona, para poder hablar de tú a tú. Porque es que dice la Biblia que a Dios en su esencia nadie le ha visto jamás. Pero tenemos una esperanza. Ahora que el nombre del Señor ha sido invocado sobre nuestra vida, tenemos una esperanza de que un día, cuando seamos redimidos físicamente, porque ya, hermanos, en todos los que estamos aquí y hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, ya se cumplió la redención espiritual. Ya nosotros somos redimidos espiritualmente. Eso quiere decir que si nos morimos ahora, tenemos la salvación.
Gloria al Señor. Pero si estamos vivos en el momento en que Jesucristo venga, dice la palabra del Señor que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos semejantes a los ángeles. En ese momento seremos redimidos físicamente todos nosotros. Bendito sea su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Así que lo que nosotros tenemos hoy es grande, hermano. Usa el nombre de Jesús. Así como dice el apóstol, todo lo que vaya a hacer. Que voy a solicitar un empleo. Invoque el nombre de Jesús antes de hablar con esa persona. Porque sepa, la Biblia dice que es Dios el que produce en el corazón del hombre el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si va a ejecutar algo, hágalo, pero hágalo invocando el nombre de Jesús. Y todas las cosas saldrán bien. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando invocamos su nombre, estamos invocando su presencia, estamos invocando su divinidad, estamos invocando su autoridad. Gloria al nombre del Señor. Cuando ore por un enfermo, invoque el nombre de Jesucristo confiadamente, porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro guardador, nuestro sustentador. Gloria al Señor. En Él estamos completos, hermanos. En Él estamos completos. Él nos los ha dado todo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Para terminar, quiero decirles algo, que el enemigo siempre va a querer decirnos lo contrario. Y a los hermanos que están nuevos en el Evangelio, que de pronto están recibiendo de pronto clases, enseñanzas de la palabra del Señor, presten mucha atención a la enseñanza de la palabra, porque el enemigo, el que vino a hurtar, matar y destruir, él no duerme. Él está siempre buscando la forma de confundir a la iglesia. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, si no estoy equivocado, Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Hay una escritura donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo, el cual, siguiente versículo, versículo 9, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, el siguiente versículo, por favor, dice: y vosotros estáis completos en Él. Así que a veces cuando a usted y a mí nos digan Jesús solo, no se preocupen, en Él estamos completos. Amén. Nosotros no necesitamos a nadie más, porque es que si tenemos a Jesús tenemos el Padre. Si tenemos a Jesús tenemos el Espíritu Santo, porque Jesucristo es el Espíritu. La Biblia dice que toda lengua que confesará que Jesucristo es el Señor. Y dice la Biblia, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estén en pie, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nosotros tenemos un privilegio grande de estar en la iglesia que el Señor compró con su sangre. La iglesia que ha entendido y se ha dejado guiar por la sana doctrina. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bendición poder ser hoy hijo de Dios, ¿verdad? Qué bueno es contar con esa bendición. Ahora podemos decir con libertad que somos hijos de Dios. Aleluya. Santidad hay en el nombre. Santidad hay en el nombre de mi Jesús. Cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser, y mi espíritu se alegra llegando ante ti. Gracias, Señor. No Gracias. puedo pensar en nada. Gracias, Señor. Solo pienso en ti, Jesús. Tú eres mi
aleluya. razón de ser. Sí, dígaselo en este Eres cántico. la luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres principio y el fin. Oh, hermanos, tenemos lo más grande. Lo más grande que un ser humano puede recibir Señor, es la revelación del nombre. Aleluya, aleluya. Oh Señor, gracias. Gracias, Santidad Señor. hay en el nombre de mi Jesús. Gracias. Cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso. Aquí está el Señor, hermanos. Aquí está la presencia de Dios. Mi espíritu se alegra. Si alguien en esta llegando mañana, ante ti. aleluya, siente pasar al altar para que oremos. Nada, solo Podemos pienso invocar en ese ti, nombre, Jesús. aleluya. Tú eres Gracias, mi Señor, razón de gracias, Señor. ser. Eres la luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Amén, amén. Eres el gran, yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, tú eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe, eres principio y el fin. Eres el gran, yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, tú eres mi razón. Sí, Señor, de tú eres ser. nuestra razón de ser. Eres la luz Eres de el mi sentido. existir. Eres el sol que brilla en mí. Dígaselo, hermano, Eres la dígaselo, roca amigo. de mi fe. Aleluya, Eres aleluya. principio y el fin. Eres el gran, yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Él es todo en nuestra vida. Él es el sentido de nuestra vida. Ahora nosotros podemos vivir confiados, ¿verdad? Porque Él es el sentido de nuestra vida. Aleluya. Yo quisiera orar en esta mañana, hermano, darle gracias a Dios por su palabra. Pero quisiera, si hay alguien de pronto en esta mañana que está atravesando por alguna situación, por cualquier problema, de pronto alguna enfermedad, quizás el médico le ha dicho algo contrario a lo que usted esperaba. Yo quiero decirle que aquí está el que cambia todas las cosas. Aquí está el que cambia las circunstancias. Hermanos, acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, donde hemos entendido de que bajo la invocación de ese nombre las enfermedades tienen que salir. Amén. Y nosotros podemos en esta mañana confirmar esta palabra que hemos oído, depositando nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en el Señor, y decirle a Él en esta mañana: Señor, yo creo que en la oración que vamos a hacer bajo la invocación de tu nombre, las cosas van a cambiar para mi vida en esta mañana. La enfermedad la voy a dejar aquí en esta mañana. El problema lo voy a dejar aquí en esta mañana. Gloria al Señor, porque hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo. Amigo, yo lo invito, amiga, la invito, hermano, hermana, todavía tenemos tiempo para hacer esta oración y hacerla con libertad bajo la invocación del nombre de Jesucristo. Vamos a aprovechar la oportunidad que Dios nos da en esta mañana. Vamos a clamar a Dios y vamos a decirle: Señor, yo creo que hoy es el día.
Hoy es el día en que puede cambiar mi situación, porque he creído que tu nombre tiene poder, que tu nombre tiene autoridad para cambiar las circunstancias de la vida. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano, vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Y usted allá, los hermanos que están en sus lugares, levante sus manos y dígale al Señor desde allá, a los que no han podido por alguna razón venir al altar. Entonces dígale al Señor desde su lugar que usted cree, que usted ha creído que el nombre de Jesucristo está por encima de todo nombre, y que usted en esta mañana confiesa con su lengua que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Oremos. Soberano Dios y amantísimo Padre celestial, Jesucristo de la gloria, estamos delante de tu presencia en esta mañana, mi Dios. Después de escuchar el mensaje de tu palabra, Dios mío, porque tu palabra es la verdad. Oh Dios, gracias por tu palabra, Señor. Yo quiero presentar delante de ti a cada uno de los hermanos y los amigos, Dios mío, que están con nosotros en esta mañana. Los que han pasado al altar, mi Dios, tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Tú lo conoces todo, Señor. Tú conoces qué es lo que ellos necesitan de ti. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos en esta mañana, Padre Santo, que glorifiques tu nombre santo, que en cada uno de ellos, que ellos al salir de este lugar puedan testificar, Dios mío, de tu obra, de lo que tú acabas de hacer en sus vidas, Señor. Ayúdale, Dios amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret.